del Departamento de Humanidades y del BRI, titulado Investigaciones en Humanidades Hoy, Resultados y Aportes. Y la primera mesa se titula Lingüística, Historia, Interculturalidad y Amazonía. Y la primera ponencia la van a brindar Luis Andrade y Denis Torres. Se titula Identificando palabras provenientes del Ñan, la lengua de la sociedad chimú. Denis Torres Menchol es licenciado y magíster en Lingüística con mención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es especialista en las variedades del español y en lenguas originarias peruanas. Ha trabajado en la desarrollo lingüística y con la enseñanza de la redacción académica. Actualmente es docente del Departamento de Humanidades de la PUC, donde desarrolla proyectos sobre diversidad lingüística, sociolingüística y formación en escritura académica. Luis Andrade Ciudades, doctor, magíster y licenciado en Lingüística por la PUC, donde es profesor principal, especialista en dialectología, sociolingüística y literatura andina. Es autor de los castellanos del Perú, el castellano andino peruano. Ha recibido financiamiento de la PUC y los del Reino Unido. Es miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua, ha integrado su comisión permanente y es editor de lingüística del Boletín de la Academia Peruana de la Lengua. Bueno, con esta presentación le cedo las palabras entonces a nuestro ponente. Muchas gracias, colegas, por acompañarnos en esta presentación. Es la primera vez que presentamos estos resultados de manera pública, ¿no? Antes hemos compartido estos datos en el marco de clases, tanto acá en la universidad como en la Universidad de San Marcos. Y quiero decir que esto parte de un proyecto que ha financiado nuestro vicerrectorado de investigación para cumplir este objetivo, ¿no? Que es dar cuenta de palabras del Quinam, que es una lengua extinta de la costa norte del Perú. En la Costa de la Libertad se habló, se supone que es la lengua de la sociedad chimú, y nos interesó mucho investigar este idioma o las huellas de este idioma por el contraste que vimos que existía entre su escaso conocimiento y su escasa difusión pública en la zona de Trujillo en comparación con el fuerte renacimiento que está experimentando en Mochica, más al norte en la Marina. Entonces, en este contexto dijimos, uy, acá creemos que falta sistematizar información léxica acerca de este idioma y difundirlo adecuadamente para que ojalá pueda en algún momento despertar, ¿no? A nivel identitario, un entusiasmo similar al que ahora despierta el Mochica. Bueno, el objetivo en concreto fue recuperar voces de esta lengua, pero además verificar su vigencia, porque teníamos la impresión de que los trabajos previos se habían centrado en identificar y registrar a partir de documentos coloniales sobre todo, pero no también pensaban a cuántos de estos lexemas habían pasado a formar parte del castellano regional. Entonces dijimos, vamos a hacer ambas cosas. Vamos a cotejar las fuentes primarias, depurar los criterios de delimitación y de identificación de palabras candidatas a ser vocablo Hingham, pero también queremos verificar su vigencia en el campo. Entonces, tuvimos una semanita de campo en la zona de Trujillo, sobre todo en Huanchaco, Moche y Irú, en la Costa de la Libertad, las 3 localidades, gracias a este financiamiento que nos dio el Vicerrectorado de Investigación, y también con el apoyo de colegas que forman parte del grupo Espacio, Cultura, Historia en los Andes, que es un grupo interdisciplinario, un grupo de investigación de nuestra universidad, conformado por arqueólogos, geógrafa, la profesora Marta Bell, historiadores, ¿no? La profesora Teresa Vergara, que nos acompañó también al trabajo de campo,
y en arqueología el profesor Rafael Vega Centeno, que nos apoyó en el análisis histórico del material que recogimos. Entonces es un proyecto interdisciplinario y más amplio que lo que hemos podido hacer Denis y yo, aunque ambos hemos liderado. Esos son un poco nuestros antecedentes. No voy a entrar en detalle para no quitar mucho tiempo sobre cada uno de ellos. Solamente decir que el trabajo más importante es el de Matías Urban, que está disponible en línea. Es el libro Lost Languages on the North Coast of Peru, que tiene un capítulo dedicado al Kingdom y que presenta una lista de vocablos candidatos a ser Kingdom, pero también trabaja el mochica, las lenguas de Piura, ¿no? Ayam, la lengua de Sechura, ¿no? Entonces, en este panorama general sobre las lenguas extintas de la costa norte del Perú, le dedica atención al Kingdom, es, creemos, el antecedente más importante para nosotros. Y nos hemos basado mucho en su propuesta de listado de palabras Kingdom, pero decidimos regresar a las fuentes primarias porque vimos que siempre hay problemas, ¿no? Se basaba, por ejemplo, en una edición de Lecuanda, que era la segunda edición, que leía mal algunas palabras de la primera edición, entonces teníamos que ir a la primera y así, al estudio peruano propiamente dicho, y así tener mayor seguridad acerca de una transcripción adecuada para cada una de estas palabras, porque como imaginarán, cada una de estas voces era oro en polvo para nosotros, y si estaban mal transcritas por Urban, nos iban a inducir a error a nosotros, y no era la idea, ¿no? El proyecto que se planteaba esto como objetivo principal, tener que estar muy seguros de una adecuada transcripción, en todo caso, la mejor lectura posible de las palabras candidatas. Por supuesto, el profesor Cerrón Palomino también ha hecho cosas importantes sobre el Kingdom en el marco de su trabajo mayor sobre el mochica, ¿no? De lengua de Naimlab del año 95. Ritel Oranta también ha hecho lo propio, Torero también. Y una fuente muy importante para nosotros fue la de Ceballos Quiñones, que es un historiador lambayecano que a mediados de los años 70 se alió con el Tuno. No sé si recordarán a este antiguo chamán de la costa norte del Perú, de nombre Alejandro Calderón, pero que se presentaba como el Tuno. Y el Tuno vivía en Moche. Y él había pasado buena parte de su estancia en Moche, era natural de Santiago de Chuco, recopilando términos que le parecían raros. Entonces va con su lista y se le entrega a Ceballos Quiñones, y Ceballos Quiñones publica el listado con su nombre, ¿no? Cosa que no se haría ahora, ¿no? Ahora optaríamos más por un enfoque de tipo colaborativo con este intelectual local, que era el Tuno, ¿no? Y se presentaría de otra manera. Pero bueno, esa es la particularidad de esta fuente. Entonces, había muchas palabras recopiladas en ese momento en Moche que Ceballos Quiñones juntó con muchas otras que le había sacado de documentos de archivo. Entonces, es como una mezcolanza, pero felizmente está bien diferenciado, se puede diferenciar bien en este listado de más o menos 100 palabras, cuáles le entrega el Tuno, producto de lo que él estaba escuchando en Moche, en la capilla de Moche sobre todo, y cuáles recoge Ceballos Quiñones de sus propios trabajos documentales. Bueno, esas fueron las fuentes principales. Y además tomamos en cuenta un trabajo hecho por el arqueólogo Gabriel Prieto, de tipo etnográfico, con comunidades pescadoras que van desde la zona de Huacho hasta el límite con Trujillo, el Valle del Santa. No coge Trujillo, pero de todas maneras era zona atribuida al Kingdom, entonces nos pareció muy interesante su recopilación. Y un diccionario recientemente editado de Brüning, ¿no? De Heinrich Brüning, que han publicado Matías Urban y Rita Loranta, ¿no? Una serie de fichas etnográficas que no estaban publicadas y que ha sacado en la Universidad de San Carlos en el año 2017. Que tienen información súper interesante y muy precisa, porque Brüning sabía diferenciar, ¿no? Por ejemplo, dice que a este instrumento del telar se le dice de tal forma en la zona de Chiclayo, dice de tal otra forma en la zona de Trujillo. Entonces, era muy valioso para nosotros por su fineza a nivel informativo.
Y luego, para la segunda parte de nuestro objetivo, que era verificar la vigencia de las palabras, decidimos entrevistar sobre todo a pescadores, porque el grueso de nuestro listado tenía que ver con el mar y sus recursos, las embarcaciones pesqueras, los caballitos de totora. Entonces nos concentramos en Huanchaco, en familias tradicionales de Huanchaco, pero como había también términos agrarios y términos textiles, decidimos ir también a la campiña de Moche y a una zona agraria de Virú, que es Huancatitoay. Entonces hicimos 8 entrevistas en total, 5 a pescadores en Huanchaco, 2 agricultores de Virú y 1 a un ceramista de Moche, pero hay que decir que la cerámica ahí no es una actividad tradicional, sino que es una actividad más bien moderna, impulsada por la fiebre desatada por los huacos eróticos mochica en la zona y que el alcalde ha aprovechado para hacer un paseo que es un éxito turístico. Entonces, las familias locales, lo cual es muy interesante a nivel etnográfico y debería hacerse un estudio, han aprovechado este auge para inventarse talleres alfareros tradicionales y performar, digamos, cerámica étnica con disfraces, de los que no solo disfrutan los turistas extranjeros, sino también pudimos ver parte del circuito turístico en la zona muy interesante. Pero estas familias que no son alfareras sí tienen fuerte tradición campesina y mucha relación con la pesca, porque cuando la producción está baja hay que buscar los recursos en algún lado y tradicionalmente han salido al mar también a buscar pescado y marisco, ¿no? Entonces también tienen relación con la pesca y saben mucho de pesca, a pesar de que es una zona principalmente agrícola y ahora alfarera, pero modernamente. Bueno, y con respecto a la lista léxica que nosotros terminamos, con respecto a la lista léxica que terminamos determinando, ¿no? Establecimos un conjunto de criterios que hemos dividido básicamente en 2 grupos, ¿no? Por un lado, estamos hablando acerca de los criterios lingüísticos para determinar si una palabra, una de las palabras que aparece en la lista, podría atribuirse a la máquina, ¿no? Y por otro lado, bueno, también hemos determinado algunos criterios geográficos e históricos, ¿no? De las palabras de esta lista que nosotros terminamos determinando, ¿no? Terminamos elaborando y bueno, que finalmente hemos hemos aplicado en las entrevistas que Luis acaba de mencionar. Bueno, en cuanto a los criterios lingüísticos, son los que aparecen aquí, lo voy a explicar brevemente, ¿no? El primer criterio lingüístico que estamos considerando es la presencia de la semiconsonante, la WAU, ¿no? Bueno, como en los topónimos Huanchaco y Cao, ¿no? Porque, bueno, según la literatura previa acerca del tema, el profesor Serrón Palomino ha planteado en la lengua naina justamente, que ha planteado Torero, Urban, ¿no? Ese sonido, esa semiconsonante wow, es bastante común, bueno, bastante común, es frecuente, ya es la palabra, frecuente, al sur del valle de Jequetepeque, ¿no? Y más bien es muy escaso, o prácticamente inexistente, al norte de ese valle, ¿no? Que corresponde más bien a zona mochica. Entonces, ese fue un primer criterio, ¿no? La presencia en los vocablos de este sonido, de esta semiconsonante, wow, que es bastante más frecuente al sur del valle de Jequetepeque, en la Costa de la Libertad. Ese es un primer criterio. Otro criterio que hemos tomado es también la presencia de B, ¿no? De este, bueno, del sonido labial, ¿no? Bueno, que al menos está representado por la bilabial, la B, porque al igual que con el sonido semiconsonántico, es una grafía que suele aparecer en los topónimos y en los antropónimos de lo que típicamente se ha considerado zona Quinam, que es la Costa de la Libertad, ¿no? Ustedes pueden ver allí algunos ejemplos, un par de ejemplos, en verdad, la palabra bulú, que hace referencia a una especie de paloma, ¿no? La palabra vinchín,
que también es parte de la lista que nosotros hemos aplicado en nuestras entrevistas, ¿no? Y bueno, la letra B, sobre todo en posición inicial, es bastante frecuente en antropónimos de la zona atribuible al habla Kingdom, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que Pascan, por ejemplo, ¿no? O topónimos como Vinchanzao. Y bueno, este sonido, esta B, no es común más bien en la zona de Lambayeque, ¿no? No es común en la zona de Lambayeque, no es propia de zona mochica, al parecer. Otro criterio que nosotros hemos considerado es el acento final, ¿no? El acento final de las que hemos considerado que las palabras en Kingdom, según lo que postula el Oranda, ¿no? En el 2020, son palabras agudas, ¿no? O sea, no necesariamente todas, todavía falta más bien mayores estudios con respecto, mayor análisis para poder determinar cuál es la situación en Kingdom, pero por lo menos lo que sí sabemos es que en Mochica, al parecer, las palabras no eran agudas, ¿no? Entonces la presencia de una palabra aguda podía también servirnos para poder atribuirle un origen Kingdom. Después, ¿qué más? La reduplicación léxica de raíces monosilábicas de forma consonante, vocal consonante, ¿no? Como por ejemplo sol, ¿ya? O como por ejemplo sui, ¿no? Otro típico antropónimo de la libertad, ¿no? También nos sirvió para poder plantear el origen final de una palabra. Y bueno, la presencia de la terminación an, ya en algunas palabras, también la hemos planteado como una forma de determinar el origen Kingdom, como por ejemplo, ya que aparecen antropónimos y topónimos de la zona, ¿no? Como por ejemplo, Guardarán y Separán, por ejemplo. Bien, con respecto a los criterios geográficos, nosotros hemos pasado, en primer lugar, para empezar, hemos pasado 2 filtros las palabras, ¿no? Con respecto a los criterios geográficos históricos. Para empezar, nosotros chequeamos diccionarios históricos y dialectales del español. Así, por ejemplo, hemos descartado que la palabra patacho, ¿no? Que hace referencia a una especie de embarcación de la zona, tenga procedencia Kingdom, porque en realidad la palabra es aparentemente de origen árabe o francés, ¿no? Y ya está presente en los diccionarios españoles del siglo XVI o XVII. ¿No? Entonces, por ejemplo, lo hemos así. O, por ejemplo, la palabra tabinza, que hace referencia a una especie de pez, también la hemos descartado porque se ha reportado en la costa de Chile. Entonces, ese fue el primer filtro que nosotros hemos pasado. Un segundo filtro fue el chequeo en diccionarios de la quechuas, diccionarios mochicas, lamayecanismos y piuranismos, ¿no? Así hemos descartado palabras como estas, caigo, calcal y coca, y para nosotros el mejor de los casos ha sido cuando hemos encontrado pares, y en ese sentido el diccionario de Bruning ha resultado ser bastante útil para nosotros, como señaló Luis. ¿Por qué? Porque ha sido tan preciso, tan fino, incluso ha indicado que en el Valle de Moche se utiliza rinque, ¿no? Para hacer referencia a un órgano interno de las aves, y ponquique se utiliza más bien en Lambayeque, ¿no? Entonces, ahí nos ha permitido diferenciar con más facilidad qué palabra tiene origen Kingdom, que sería rinque, y qué palabra tendría origen mochica, que sería más bien ponquique. Denis, te interrumpo. Vale la pena señalar que esta palabra para la molleja de las aves está vigente en Moche, ¿no? Rinque, la encontramos vigente. El informante al que entrevistamos nos dijo con mucha claridad que es un lugar de las aves, que no me acuerdo cuál es su nombre castellano, pero es el que sirve para moler los alimentos, ¿no? Para moler los alimentos. Entonces, sí es vigente esta palabra en un confirmado. Bien. Entonces, con respecto a los resultados lingüísticos, lo que hemos hallado es que de un total de 124 palabras candidatas, identificamos 89 palabras atribuibles al Kingdom, 35 fueron eliminadas mediante los filtros señalados anteriormente, ¿no? Y 46 de estas 89 palabras están vigentes, al menos eso es lo que hemos determinado a través de nuestras entrevistas, mientras que 43 ya no lo son, por lo menos en Huanchaco y en Moche, ¿no? Y también hemos determinado que 26 de las 29 palabras muestran rasgos que son atribuibles al Kingdom, los que hemos presentado previamente, ¿no? La presencia de la semiconsonante wow, la presencia de la grafía P,
y a labial, por ejemplo, o que sean palabras agudas. Y bueno, para ir terminando, con respecto a la historia, con la historia, nosotros hemos identificado, ¿no?, una prevalencia de palabras relacionadas con la actividad pesquera, con el mar, ¿no?, y el aprovechamiento de los recursos del mar, ¿no? Y bueno, los acercamientos previos han explicado que estas palabras han prevalecido, estas palabras de potencial de origen fina, han prevalecido en la zona por la cercanía geográfica al mar. Sin embargo, lo que nosotros estamos planteando junto con el arqueólogo Rafael Vega Centeno y con el observador Diego Luza, es que en realidad los pescadores, las sociedades pesqueras de la costa norte del Perú, gozaban de cierta autonomía, ¿no? Gozaban de cierta autonomía, tanto religiosa como fiscal, ¿no?, en tiempos coloniales, lo cual habría favorecido la presencia del léxico indígena en su castellano, además de que se puede mencionar unas, bueno, prácticas endogámicas que habrían favorecido la permanencia de estas palabras. Y bueno, por último, queríamos presentarles así rápidamente algunos hallazgos específicos, ¿no? Por ejemplo, fue un caso bastante interesante. ¿Por qué? Porque mientras que muy es la palabra para hacer referencia a ese animalito de la arena de las playas, bueno, en general es una palabra bastante extendida, ¿no? Pero hemos encontrado que en Chiclayo se mochica el equivalente Yacu y en Piura Puñuz, ¿no? Lo cual da a entender que lo cual permite plantear un origen Quinam bastante probable, ¿no? Hemos hallado palabras bastante específicas, ¿no?, como capuza, un adjetivo genérico para moluscos crustáceos jóvenes. Ansumo, estamos postulándolo como un nombre Quinam para una especie de nutria marina de la zona norte del país, bueno, que en verdad es de la costa sudamericana. Y por último, quería hacer referencia al nombre del pelícano, como se conocía en la costa de la Libertad, cocho, ¿no?, que palabra para la cual Prieto, en su trabajo del 2013, ha encontrado una palabra similar que guauche, ¿no? Aparentemente, parece que lo que ha habido es una monoponación, ¿no?, que sería interesante estudiar. Entonces, bueno, lo siguiente es ya nuestra bibliografía, ¿no? Y les agradecemos mucho su atención durante esta presentación. Okay. ¿Y te favorece la toma? Quédate dentro. Bueno, muy bien, continuando entonces con el programa de esta mesa, la siguiente ponencia titulada Filiación idiomática de los actuarios del Cusco Imperial está a cargo del doctor Rodolfo Serrón Palomino y de Sergio Cangahuala Castro. Rodolfo Serrón Palomino es lingüista peruano especializado en las lenguas andinas, quechua, aymara, mochica y chipaya, formado en la Universidad San Marcos en Córdoba University of Illinois. Ha elaborado gramáticas, diccionarios y estudios sobre dialectología y reconstrucción lingüística. Propuso un sistema ortográfico unificado para el quechua sureño en 1994
Es profesor emérito de la Universidad San Marcos y docente de la PUC desde 1998. Es miembro también de la Academia Peruana de la Lengua. Sergio Cangaguala Castro es lingüista y paleógrafo formado en la PUC, especializado en manuscritos antiguos y lenguas andinas. Ha colaborado con Rodolfo Solón Palomino en toponimia andina y en la edición del diccionario Wang. Dicta talleres de paleografía centrados en documentos coloniales y ha trabajado en proyectos de digitalización de archivos históricos. Vinculado actualmente a la PUC, difunde su labor en la página Cangaguala Paleografía. Bueno, muy agradecido por la asistencia de los curiosos y me siento realmente halagado por la presencia, debo decirlo, ¿no? Y ya estoy tratando de salir de la universidad y ahora me acostumbré a ya no estar en esta situación, digamos, perfecto, más a la repente. Pero siempre será bienvenido acá, maestro. Siempre. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a comenzar con el tiempo breve. Y tienen ustedes dos pasajes citados que yo creo que vale la pena leer, simplemente es lo que dicen los cronistas. Por Legardo y Bernabé Cobo. Más de 400 huacas o santuarios que partían de Ricancha en la dirección de los cuatro suyos, con sus nombres. Y eso es lo que nosotros hemos querido tratar de estudiar etimológicamente y señalar a qué lenguas podrían pertenecer tales y cuáles nombres. Lo vamos a ver rápidamente. Entonces, el trabajo es tentativo, financiado por Vicerrectorato. Ya tiene más de un año de trabajo, y bueno, pues es bastante difícil trabajar en cuestiones etimológicas. Uno tiene que estar viendo y revisando, rectificándose, encontrando errores uno mismo, y los enigmas siempre están presentes ahí. Las soluciones en un 90% son más o menos elaboradas, están aceptables, pero hay un margen de 10 o quizás 20% de incertidumbres todavía. Para se pueden establecer en el tiempo. Bueno, pasamos entonces de frente a esta figura que nos va a resumir lo que acabo de decir, ¿no? Del centro de Coricancha salen entonces las líneas imaginarias que se llaman seques, ¿no? Seques, y a lo largo de los seques de las líneas están alineadas las cuadras. No son líneas directas, como decía Zoidema, por ejemplo, ¿no? Más bien líneas sinuosas, ¿no? Que atendían más bien a la presencia de los lugares donde de los santuarios, ¿no es cierto? Entonces, o esquivando lugares o acercando hacia otros. Se comenzaba contando, es decir, el texto de Cobo, que trae los 328 nombres, ¿no? Cobo 1635, se lee partiendo del centro de Coricancha, en dirección contraria a las agujas del reloj, desde Chincha y Suyo, o sea, al contrario, hasta allá, ¿no? Y luego ya, siguiendo las agujas del reloj, todo el antisuyo, el contisuyo y el collasuyo y el contisuyo, llegando a Arequipa. Más o menos esa es para que se orienten ustedes, ¿no? Ese es un diagrama tomado de Bauer, que es el arqueólogo que se ha dedicado con más detenimiento a estudiar y a localizar lo que quedan de estos santuarios. Es un trabajo bastante impresionante, trabajo de campo, unos 5 años, pero claro, ya saben, el tema fuerte, ¿cierto? El lingüista queda siempre en tela de juicio y es ahí donde nosotros quisiéramos funcionar con mayor base, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer entonces. Por favor, sigan más. Bueno, la sumilla está ahí, ¿no es cierto? No voy a repetir, no voy a repetir, simplemente digo pues que los trabajos de onomástica andina, léxico nobiliario, administrativo, institucional, sociocultural y religioso del incario tiene significativa procedencia puquina. Es decir, estoy asumiendo esto porque en otros trabajos ya he demostrado que la presencia puquina se nota claramente en esos campos semánticos. Y los ejemplos los puedo dar en otra ocasión, pero en mis trabajos yo los he venido dando también. Es el caso concretamente de un número importante de los 328 nombres de las huacas, los santuarios, que se jalonaban desde el Coricancha, Curicancha, por si acaso nada, cerco de oro, ¿no? Hasta que chuizaba la fuerza, cerco del trueno, Curicachi, ni siquiera cancha, sino cachi, que significa cerco en puquina, y curi significa trueno
el dios tutelar de los indios, parte del Inti, ¿no? Que no era Inti tampoco, sino el Puncha o el Quechua. Quechuizado a Fortiori como Coricanche, como digo, cerco de oro. Tal el nombre registrado por el cronista Cobo, y ahí está la referencia respectiva, se muestran en forma de radicales de sufijo, con sufijos aymaras o quechuas, integrando formas derivadas o en composición con raíces o temas propios de estas lenguas. Mucho hibridismo, como veremos. Dicho registro se explica perfectamente como resultado de los contactos idiomáticos seculares en el Valle del Cusco entre las lenguas generales de Antioquia y aymara y quechua. Por favor, siga. Sobre los seques, etimología. El término seque, ¿no? Raya o rayar, cuyo étimo podría ser el proto-aymara. Estoy descubriendo acá el proto-aymara porque Embren no lo ha hecho todavía. Sheke, a estar por la evidencia aportada por el aymara central Cacarucauqui. Es tomado por el quechua y evoluciona en seque, en el quechua sureño, y pasa así al aymara sureño, tal como lo registra Bertonio Seque con Kai Seque. La forma genuina de la aymara evolucionada bajo la forma de Ichi, SH, y la glotal se mantiene y la che cambia che. Ichi es proporcionada por el mismo Bertonio como sinónima de seque. En el contexto del universo religioso incaico, la voz adquiere el significado especial de constituir parte del sistema adoratorio o huacas del Cusco imperial. Por favor, siga nomás. El sistema de adoratorio es la descripción y caracterización de este sistema da como sigue. Primero, se describen dos seques, 42 seques, más de lo que dice Spock, 328, que partían del templo de Coricancha, a lo largo de los cuales ya lo dije, ¿no? Las líneas doseques se orientaban hacia los cuatro suyos, Tabatisuyo, ¿no? Del Tabatisuyo, Atisuyo y Cuntisuyo. Tales regiones se ordenaban en dos grandes mitades, Canancusco y Lurincusco. Nada de Urincusco, por favor. Entonces, el Janancusco se dividía en dos cuadrantes. Noroccidental, Chinchaysuyo, nororiental, Antisuyo, ¿no? Y tenemos luego el Lurincusco, comprendía otros dos cuadrantes, sureste, Coyasuyo, y suroeste, Quimbutisuyo, o sea, lo que hoy día de Quito, por ejemplo, Arequipa y Moquegua. Los suyos, Chinchaysuyo, Antisuyo y Coyasuyo, tenían 9 rayas, no sé qué, mientras que Cuntisuyo tenía 14. Cada uno de los suyos fueron listados en grupos de 3 haces o líneas de seques. Dentro de cada haz o conjunto de seques, la relación de huacas estaba jerarquizada de acuerdo con la tripartición clasificatoria de naturaleza socioparental, como ya lo señalaba Rowe o Soy y demás, codificado por los términos collana, principal, término puquina, 100%, ¿no? Payan, palabra aymara, el segundo, su segundo, payan, y callao, preciado, apreciado, dorado, etc. Es el tercero de la jerarquía. Y eso lo he estudiado ya en el año 2008, frente a la incertidumbre total que nos transmiten los arqueólogos y historiadores en relación con estas palabras, relacionándolas de manera arbitraria con términos que nada tienen que ver, ¿no? Eso ya está aclarado, supongo yo. Sigamos. Fuente de estudios. La relación de las huacas del Jesuita Enciclopédico Bernabé Cobo, de 135. El original se desconoce, pero que según el licenciado comprendía de un polo, ¿no? Comprendía más de 400 santuarios, no solamente 328 como dice Cobo. Otra fuente importante es la instrucción de Cristóbal de Albornoz, del 84, 1584, quien ofrece una lista de 37 huacas para el Chinchaysuyo nada más. Y de estas 13 figuran en la lista de Cobo. Estudios. Los abordajes sobre el tema coinciden en su naturaleza interdisciplinaria, 100%, con enfoque socioantropológico, soy demás, enfoque sociohistórico, Rowe, Hamilton, Persinen y Tibardiu, y enfoque arqueohistórico, Bauer. Enfoque filológico-lingüístico, completamente etimológico, el que estamos preparando. Sigamos, por favor. El presente estudio, en nuestra investigación en curso, se han seguido los siguientes pasos. Primero, paleografiado de la versión original de la instrucción de de los capítulos, del capítulo holográfico de Cobo que está en la Biblioteca Colombina de Sevilla.
Entonces hemos tenido que ir a ese original, paleografiado por Sergio Cangaguala y cotejado con los demás, como veremos. Luego, paleografiado también de la instrucción de Albornoz, en Fondo Quijón y Camaño, del Banco de la Nación del Ecuador. Ha tenido que revisarse esa fuente porque tiene errores en las 4 versiones preparadas por Duviols previamente. Cotejo de las versiones covianas de la relación. Tenemos en cuenta las ediciones de 1556 y 2025 con los ofrecidos por Rowe, 85, Hamilton 90, Persine y Gibardium 2004 y Fermín del Pino que acaba de aparecer 2025 y con la de la instrucción de Albornoz, cotejo completo. Normalización e interpretación formal y semántica basadas en A. Primero, la consulta crítica de las fuentes lexicográficas coloniales del quechua y el aymara y para el puquina del glosario extraído del ritual de Ore 1707 por Emlen y todo el grupo de investigadores de la Universidad de Leiden en Holanda. B. La consulta de los repositorios archivísticos coloniales de la región cusqueña, en la que ha trabajado Sergio. Los diccionarios toponímicos de Pasolán, 37, del siglo XIX, y Stiglitz, del 22, con edición de 2003. Finalmente, las reglas fonológicas para la detección y etimologización de la onomástica andina, que sigue inédita de mi parte todavía. En algún momento tendré que darla. Yo creo que es básico conocer esas reglas para detectar los puquinismos, cualquier quechuismo, aymarismo, puquinismo, ¿no? No se puede trabajar así al azar. Entonces se descubren una serie de asociaciones y relaciones y se determina la etimología gracias al manejo de un conjunto de reglas de las 3 lenguas involucradas. Siguiente, por favor. Filiaciones. Sí, vamos a mencionar los intentos previos de filiaciones idiomáticas, ¿no? Y ahí listo yo los antecedentes. Los intentos de etimologización previos son los de Rowe, 81, Hamilton, ahí está, de 1990 creo, Bauer y Beyers, 2 de 2000, Setlak, del 2022. De todos estos esfuerzos interpretativos iniciales y parciales, no siempre se etimologizan todos los nombres. Se salvan los de Rowe y Hamilton, que basan sus versiones en el manuscrito holográfico de Sevilla. Propuesta etimológica. Las filiaciones idiomáticas del corpus léxico en los santuarios de los católicos ofrecidos en nuestra investigación en curso hacen un distingo entre los atribuidas al quechua y al aymara por un lado y al puquina por el otro. En líneas generales podemos decir que las del primer grupo no ofrecen mayores problemas, en la medida en que las fuentes de consulta respectivas son relativamente generosas. No ocurre así para el puquina, lengua pobre y parcialmente documentada, cuyas fuentes hay que buscarlas aparte del léxico extraído de Ore, en otros documentos de carácter indirecto o incidental, perdón. Antes de ofrecer tal filiaciones etimológicas, ejemplificándolas, en cada caso conviene tomar en cuenta el caveat que señalamos. Bien. Como premisa inicial, las propuestas etimológicas en favor del puquina se hacen por descarte, luego de aislar los aymarismos y quechuismos para escribirlas tentativamente, como pertenecientes al fondo idiomático primigenio de la lengua del Valle del Cusco. El corpus léxico tentativo atribuible al puquina que hemos venido identificando con sus revisiones inevitables puede apreciarse en los trabajos de uno de los autores. Estoy publicando todos estos trabajos, dando a entender, digamos, dando la etimología de muchos de esos nombres que he mencionado, que pertenecen a la superestructura, digamos, cultural del Valle del Cusco en la época prehispánica. El léxico puquina identificado mediante el procedimiento de factorización mencionado corresponde básicamente a los campos semánticos propios de superestructura, como digo, ¿no es cierto? A saber, onomástica nobiliaria, antropónimos, epítetos, religiosa, política y elitista, el incario. Antes, lo que sostengo es que el puquina se mantiene como lengua elitista, ¿no? Elite gobernante, a saber, la onomástica nobiliaria, antropónimos y epítetos, y léxico religioso, teónimos sobre todo, y políticos administrativos y culturales. La filiación idiomática que proponemos se define de acuerdo con la etimología en términos monoglósicos y uniformes. Nótese que las huacas, los santuarios aparecen codificados por suyos. Ahí tenemos la convención seguida por Rowe. Categorización. Que, intersuyo, multisuyo,
luego sigue tras un guión el número del seque y finalmente tras los puntos seguidos se indica el dígito de la huaca. Sigamos. Entonces, este es el resultado del trabajo que se ha realizado hasta ahora. Como ven, hay una preponderancia de nombres quechuas, más puquinas que la aymara incluso, sin tomar en cuenta los hibridismos que también muestran una presencia fuerte del quechua y de puquina frente a la de la aymara. Eso se tratará de explicar después. Entonces yo le doy la palabra a Sergio en este momento para que haga un comentario de este resultado. Sí, buenas tardes. La distribución cuantitativa ofrecida de la toponimia sagrada asociada a las huacas del Cusco en el siglo XVI permite inferir una dinámica de superposición lingüística que traduce en el plano onomástico procesos de contactos idiomáticos como resultado de fenómenos históricos de dominación y reconfiguración simbólica del territorio andino sureño. La fuerte presencia del quechua, que alcanza aproximadamente el 40% del corpus, se correlaciona indudablemente con una fase de consolidación de esta lengua como vehículo oficial del Estado incaico, proceso que puede interpretarse como resultado de una política de reforma cultural, administrativa y religiosa atribuida a Túpac Inca Yupanqui. Dicha reforma implicó muy probablemente en el plano lingüístico un proceso sistemático de redenominación o rebautizo de espacios sagrados donde los antiguos nombres puquinas y o aymaras fueron sustituidos o reinterpretados en favor de la nueva lengua de prestigio, el quechua. Así, la lengua imperial no solo actuó como medio de unificación política, sino también como instrumento de reestructuración ritual y de control ideológico del paisaje, resignificando la toponimia sagrada inca. Los porcentajes menores correspondientes al puquina, pero sobre todo al aymara, permiten reconstruir aproximadamente la estratigrafía lingüística subyacente de este proceso de sacralización del paisaje en el Valle del Cusco y zonas aledañas. El puquina representaría el hecho más arcaico del sustrato lingüístico, conservado en topónimos que seguramente remiten a antiguas tradiciones rituales o a lugares de culto preincaico de alta jerarquía simbólica. El aymara, a su vez, reflejaría una etapa intermedia de expansión idiomática que antecede a la hegemonía quechua y que coexistió con esta lengua para ser desplazada posteriormente por ello. Las distintas formas de hibridismo detectadas, puquina quechua, puquina aymara, aymara quechua o quechua puquina, por citar algunos de ellos, confirman la existencia de un continuum lingüístico dinámico donde la superposición y fusión de propiedades fonológicas, léxicas y gramaticales, pertenecientes a diferentes temas idiomáticos, expresan tanto la perduración, probablemente exenta de tensiones, de sustratos y abstratos que derivaron de la agencia política de los procesos de redenominación. En conjunto, la toponimia sagrada del Cusco configura un palincesto lingüístico de larga duración en el que los estratos idiomáticos mencionados registran un momento de relectura cultural del paisaje, desde la antigua presencia de voces puquinas, pasando por la aymarización y oficialización de esta lengua, el aymara, en la etapa mítica del imperio, hasta la superposición y oficialización más moderna, más contemporánea del quechua, promovidas por el aparato estatal incaico en su etapa histórica. Era el antiguo PowerPoint. Sí. Vamos a continuar con la siguiente. Bueno, esto es lo que leímos. Y la siguiente, por favor. Profesor, continúa. Sí, tenemos ahí, voy a ilustrar, digamos, los tipos de topónimos que, como muestra de análisis de los que hemos podido etimologizar. Primero, topónimos quechuas, bien claro, Pilcopuque, y está, entre barras paralelas, con barras verticales pongo la forma aproximada. No son, lo que aparece dentro de las barras verticales no son representaciones fonológicas, sino notacionales. Entonces, Pilcopuque, manantial colorido, cosa facilísima. Sabacurinca, que puede burlar la atención del quechuista que no está entrenado en el quechua histórico. Tenemos Sama, Curinca, la regla, Gua, Alba, ¿cierto? Y el futuro EMPA que está ahí, descansadero, ¿no?
Hay una errata y Puquio, obviamente Timpoc, Puquio, manantial hirviente. Luego, Manahuañuncawasi, igualmente ha burlado a quién no. Un trío de Calvo, por ejemplo, cada rato que se da, porque es triste que se da de por quién. Y eso es Manahuañuncawasi, casa de la inmortalidad, un nombre hermoso. Eso en quechua. En Aymara tenemos los siguientes: Queachilli, hondón de papa primeriza, ¿no? Queya es papa primeriza. Luego tenemos Chora, que es churawi, ofrenda, se pone como ofrenda. Wilcarpay, ¿no? Variación E de elle, en final de sílaba y en otros contextos también. Arpawi, ¿no? La ye que se convierte en wi, el primero en wi. El quechua es responsable de mutilar la vocal final. Entonces tenemos arpao, que se hace arpaí, por regla de la Aymara, lugar de ofrenda sagrada. Chuquimarca, ¿no? Tenemos ahí Chuquimarca, de raza apreciada, de raza dorada, etc. Digamos, la siguiente lista. Topónimo Puquina, tenemos Pichu, collado, ya se pueden ver en Pichu, en Guaynapico, etc. Atahuanacauri, Atahuanacapri, vean ustedes las reglas, ¿no? Capri está menos mal que el cronista indígena Yanquis Alcamaigua da la etimología sin pensarlo, no lo da Cauri, porque no sabíamos que Cauri qué podía ser. Capri, pues lógicamente, y se aplica la regla de espirantización en final de sílaba, tenemos Cauri, ¿no? Ata es algo, es una designación puquina de lo sagrado. Juana, novedoso, nuevo, arcoíris sagrado. Chata, Guanacare, Chata, cerro en Puquina, y Parque es pendiente, ladera del cerro. Quilca, no la Kelka, ¿ah? Kelka, escritura es otra cosa, eso es quechua. Esto es Quilca, puerta de acceso. Y está vigente el término en Ollantaytambo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son términos estrictamente puquinas, como ven ustedes. Fuera de los híbridos que vienen después. Por favor, los híbridos. Tenemos ahí topónimos puquina quechua. Michos amaro. Amaro, de hecho, es un término puquina, ¿no? Pertenece a la religión, ¿no es cierto? La dimensión religiosa. Pero vean ustedes cómo está distorsionado. Ayuchush amaro, serpiente escurridiza. Yuchuy es quechua, yuchush escurridizo, ¿no? Saucero, vean ustedes la regla, se va aplicando. Sauce, alguien puede decir, lugar con sauces. No, señor. Sapsi, terreno comunitario. Con la espirantización de la P en final, Sauci, Sauciro, Ro, es el equivalente a Yof del quechua, a Ni de la Aymara en Puquina, lugar con propiedad compartida. Cotocari, Coto, ahí hay una tautología semántica, porque Cotu en quechua es montón, y por extensión lugar arqueológico, restos arqueológicos, pero Cari es un término también que alude a restos arqueológicos, y es Puquina. Nada tiene que ver con varón, como decía Zoideman, por ejemplo. Nada que ver. Esta palabra Cari tiene bastante uso todavía en las islas de Amantani y Taquile, en el lago Titicaca. Tenemos Osnuro, estupendo ejemplo. El Ushnu ya sabemos que es un altar, el altar sagrado de los incas. Pero ¿qué cosa es Ro? Nuevamente es el equivalente a Yohu, a Ni, lugar con altar sagrado. Entonces ahí tenemos términos, como ven ustedes, ¿no? Términos quechuas, algunos de ellos con gramática puquín. Topónimo puquín aymara. Ayrantampu. Araitampu, perdón. Araitampu. Ara es un término que viene de Hana, del quechua, supresión de la H, ARN, regla de la Aymara. Entonces tenemos lugar alto, lugar, ¿no es cierto? Y tampu, yo estoy postulando tampu como término puquina. Y ahora me explico por qué ni Parker ni Emlen reconstruyen para el quechua ni para el proto-aymara la palabra tampu, porque es de hecho un término de origen puquín. Catonge, vean ustedes, las reglas nos ayudan a explicar la etimología de catonge. K es Kaya, significa preciado, como ya lo he dicho, pero se alarga
edición de yo, en el Aymara, entonces tenemos Catunqui, pero como en castellano no hay vocal larga, se escribe Catón. Y Tunqui, ave preciada, ¿no? Color aparece en cobo, en tenemos Cucacachi, nada que ver de cachi de sal, pues, ¿no? Cachi es cerco, como ya lo dijimos, y cuca viene de coca, cerco, coca hay que reconstruir para el Aymara, coca, árbol, y la coca es el árbol por excelencia, finalmente, de la coca. Finalmente, Cuipanamaro, colpa, es el salitre. Ahí tienen ustedes genitivo Aymara, Colpan, regla de las 3 sílabas, suprime la tercera vocal, Colpanamaro, serpiente de color. Digamos, ponemos quechua puquina, Maca Saiba, vean ustedes cuánto hay las reglas, Saiba, pues uno se pierde y no maneja las reglas. Saiba es Saiwa, pues obviamente, y la Maca es Huasca, señores. Es decir, la Guau cambia por Aymara a Gua, Maca Saiba, hito del santuario. Maca y Calla, Huascay, Huasca nuevamente la misma regla, y Calla, que es encañada, palabra quechua. Cariurco, ya expliqué qué cosa es cari, ruina, orco es cerro, cerro con restos arqueológicos. Porque en cancha, ya sabemos, cancha es quechua, cerco, pero porque es la etimología de Cuquina, genitivo aymara de los Cuquinas, cancha de los Cuquinas, con supresión de la vocal, porque el modificador tiene 3 sílabas, regla general. Topónimos aymara Puquinas, Circo Cayan, Ciru Cayan, lugar con cueva de granizo. Afortunadamente en Albornoz nos da el significado de Ciru como granizo, interesantes. Quiquijana, que tan conocido en la toponimia, pero todo el mundo que vaya a Cusco pues, siempre ha escuchado este nombre. Queque sana, queque es sembrío en agraz y abundante, sana es aymara. Tampu Huilca, adoratorio con albergue, Huilca es adoratorio y el tampo el albergue. Amarojti, vean ustedes, Amaro, con cambio ya en ese quechua de la P en Ja actual, y se escribe con C, Amaroj. Y Chía, cueva del Amaro, con la regla de supresión final de la vocal por el quechua. Creo que eso es todo. A ver, por favor, pase. Contexto, voy a comenzar esto y después dejo a Sergio Cancabala para que redondee esta idea. Los coyapuquinas, etimología de puquinas. Nadie se atrevió a postular la etimología. Postulamos nosotros Oquena con el sufijo genitivo aymara de los puquinas. Y todo el trabajo lo tengo publicado ya en 2021. Etnónimo con gramática aymara, donde la raíz postulada es poques, con la pues sí sufijo locativo del puquina, literalmente lugar de los poques, donde sí es un sufijo ubicativo ocupado por reglas del quechua. La documentación colonial tiene variantes, poques, Garcilaso, poquises, petitorio de los indios, 1577, poxi en Moquegua, con el inicio vocal y caimara. Todo se explica perfectamente, las variantes se explican perfectamente por las reglas del aymara y del quechua. Evidencia garcilaciana, vean ustedes, ¿qué no dice Garcilaso? Señala el inca historiador que Manco Cápac, lo estoy citando, habría ordenado poblar a una y otra banda del Camino Real del Antisuyo 13 pueblos, y que casi todos o todos son de la nación llamada Poques. Garcilaso 609, ¿no? Lástima que el Inca no nos proporcionara la nómina de tales 13 pueblos. Pero el petitorio de 1577 que Sergio ha encontrado permite cubrir en buena parte dicho vacío de información, como ya lo podrás mostrar. ¿Hay algunas diapositivas, no? El otro, el verde. La siguiente, por favor. Voy a leer hasta la tercera y luego la última. Bien, bueno, vamos a abundar sobre estos aspectos. Esta referencia que trae el Inca Garcilaso, que siempre nos llamó la atención, y gracias al hallazgo de un documento en el Archivo de Indias pudimos identificar, y creo que puede llenar un vacío importante. Bueno, paso a comentar, ¿no?
presentamos algunos datos novedosos, tratando además de articular y vincular estas diferentes denominaciones étnicas de este grupo cultural asociado a los puquinas, como tradicionalmente y de manera más común se los conoce, ¿no? Tenemos la referencia a los poques en el Daguamampoma, que el doctor presentó, los puquises en este documento, que también tiene una larga presencia en documentación, sobre todo jurídica, en expedientes de archivo, poco elicitado en realidad en manuales o estudios o monografías, y bueno, los puquinas ya mencionamos. En primer lugar, nos remitimos a la referencia, bueno, está mencionada, ya la mencionó el doctor Ferrón Palomino, pero queremos, bueno, la reiteramos, ¿no? Esta referencia a 13 pueblos, el Inca, primer Inca Manco Cápac, a una banda y otra del Camino Real del Antisuyo, el Inca mandó fundar 13 pueblos y no los nombramos por excusar prolijidad. Casi todos o todos son de la nación llamada Poques. Como puede apreciarse, se trata de un dato sumamente valioso, pero es de lamentar que el Inca no se haya explayado en identificar tales pueblos. No obstante ello, gracias al hallazgo, lectura y transcripción de un documento temprano del siglo, por favor la siguiente, del siglo XVI, de 1577 específicamente, ya estudiado, sin embargo, en principio por el doctor historiador Valdemar Espinosa, aunque con errores de lectura y transcripción, es posible identificar buena parte o casi todas las etnias que el Inca omitió, evitó mencionar, por evitar prolijidad. En efecto, hemos podido acceder al documento mencionado previamente en su original, está en el Archivo de Indias, Patronato Real, expediente 122, número 1, ramo 11, en el cual creemos que pueden identificarse con alta probabilidad a estos pueblos, por lo menos buena parte de ellos, ¿no? El Inca me cortó silencio. Y así podemos decir, por favor, siguiente, que son, bueno, en este documento aparece, tenemos la transcripción del documento completo, es un petitorio que los incas de los Tawan suyos, los 4 suyos, piden que un protector de naturales sea mantenido y conservado en su cargo porque él, digamos, cumplía bien su oficio. Entonces ellos, todos los firmantes se presentan se presentan en nombre de su comunidad, sus pueblos, indican su procedencia por suyo, cada uno de los 4 suyos, y dentro de cada suyo los pueblos. Y cruzando la información dada por Garcilaso en referencia al camino al Ande suyo, encontramos en este documento siguiente, por favor, la anterior, por favor, a estos pueblos. 9 pueblos: Caicay, Lamay, Poquises, Coya, Pisa, Oma, Guataoma, Pampayata y Coya. Lo interesante es que aquí tendríamos entonces la existencia, por primera vez, se sabía de la existencia de estos pueblos. La documentación tampoco es muy prolija, está muy dispersa. Además, una cosa importante de mencionar, ¿no? Esta información que aparece dada, probablemente fue recogida y es fruto, digamos, de la tradición interna, histórica de la propia nación indiana, los indios. Contrasta esta información, que creemos más originaria y genuina, sin embargo, de tratarse en un contexto colonial, contrasta esta información con la documentación que aparece en los expedientes, la documentación judicial más tradicional, donde la distribución ya se da en términos de corregimientos y encomiendas. Y ahí pues surgen los problemas, porque si tenemos, además en un contexto reduccional como el periodo toledano, si tenemos una información de naciones y etnias en un periodo temprano, ustedes saben, esta información muchas veces se tergiversa, se oculta y se pierde. Y eso es lo que pasó con la información de justicia. Solamente recurriendo a una documentación de archivo pudimos dar cuenta de su presencia, y la lingüística ha logrado, como creo que es indubitable esta explicación etimológica, asociar por primera vez a los puquises y los puquinas, y con eso entonces creo que de manera muy, digamos, muy precisa y, bueno, por no decir definitiva, tornar y darle entidad a la presencia de los puquinas en el Valle. La última diapositiva. Con eso ya voy cerrando. Hay mucha más información, pero bueno, vamos a hablar. Esta es parte del documento. La última, por favor. En conclusión, la anterior. En conclusión, el estudio del documento mencionado abre la posibilidad de una investigación ulterior, por supuesto, que permita identificar qué otros pueblos y filiación puquina
Recuerdan que el Inca menciona 13, tenemos 9. Es muy probable que muchos de estos pueblos omitidos en esta lista, los 4 restantes, o incluso muchos más, estén en otros suyos o estén, digamos, ocultos en las reducciones, ya en un contexto de encomiendas y corregimiento, ¿no? Una investigación ulterior, como le digo, permitirá identificar que otros pueblos de filiación puquina pertenecientes a la lista original de 13 continuaban existiendo durante el periodo toledano o post-toledano. Por lo tanto, la documentación presentada podría estar cubriendo el dato omitido por el Inca Garcilaso, de manera que la referencia hecha de la existencia de los 13 pueblos aludidos no sería un relato mítico sin sustento, sino que tales pueblos debieron haber existido. Prueba de ello sería también la profusión de apellidos nobiliarios entre los caciques de los suyos, regiones mencionadas, y por tanto atribuibles a la lengua puquina, como también lo testimonia la evidencia antroponímica contenida en ese documento. Tiene un cierre, ¿no? Sí, tenemos ahí, si hay tiempo todavía, tenemos ahí. La anterior diapositiva y lo terminé. El doctor va a cerrar unos asuntos. La anterior diapositiva. Ah, la anterior diapositiva. Sí. Acerca de la estratigrafía. Anterior. Ahí. Esa es. En un artículo publicado en homenaje a Peter Cowling, ensayamos los siguientes lechos idiomáticos postulados por el Cusco prehispánico. Primero, un lecho primordial puquina, a falta de datos sobre otras posibles lenguas previas a esta lengua. Con llegada al valle procedente de Pucará en el formativo tardío, 200 a.C., 200 después de Cristo. Luego un lecho intermedio, incursión aymara en el valle aproximadamente en el siglo VIII del horizonte medio, vehiculizado por el imperio Huari y consiguiente aymarización de la región, según testimonio indirecto proporcionado por el cronista Sarmiento de Gamboa, 1572, ¿no? Él nos habla de la llegada de 3 sinchis, y los nombres de los 3 sinchis, aymara 100%, como se podido etimologizar. En tercer lugar, el tercer estrato, tenemos llega el quechua y se produce la cachucha en el territorio aproximadamente en los siglos XIII y XIV del horizonte tardío. Eso es lo que consideramos en términos cronológicos y objetivos. Todo esto va a considerar los colegas de antropólogos, porque eso lo vemos realmente muy tímidamente en estos aspectos, pero creo que es necesario visualizar este tipo de situación palimpséstica, como te dijo al principio, importante para entender. No sé si tengo más, a ver, una página más ahí. Lengua de la élite, esta idea que es la idea de un arqueólogo británico muy conocido que vino acá en 2008, 2009. Renfrew, ¿no? Sí, Renfrew, sí. Interpretamos el mito de los hermanos Ayat al mando de Manco Cápac como una incursión de puquina hablantes en el valle, procedentes del Titicaca, esta vez portadores de un dialecto distinto del que se hablaba en el valle desde el horizonte tardío. Se trataría de una segunda llegada de la lengua sobre un territorio ya aymarizado, vehiculizada, esta vez por un grupo minoritario pero conservador, que se impondrá en el valle. El grupo de élite aprenderá el aymara, pero mantendrá su lengua durante la política caica, del mismo modo en que más tarde sus descendientes aprenderán el quechua en tiempos de los incas históricos, a partir del Inca y en adelante. El puquina, que identificamos como lenguaje, el Inca Garcilaso y otros cronistas, sobrevivirá como lengua de la nobleza incaica hasta por lo menos el siglo XVII, según nos lo informa el cronista Cobo. La cita directa. Mayores datos sobre el tema, ver el capítulo que he mencionado en homenaje a Peter Cowling. Ya no tengo nada, ahí termino, creo. ¿Qué va a ser? La ciencia, ¿no?
Bien, continuando con el programa el día de hoy, la tercera ponencia se titula Estación Chana, hacia un programa de ciencias del lenguaje y la cognición desde una perspectiva masónica e intercultural, y está a cargo de Roberto Sari. Gracias. Y Bueno. Roberto Sari es PhD en lingüística por la Trobe University en Australia y profesor asociado en la PUC. Es especialista en tipología y descripción de lenguas sudamericanas. Ha realizado trabajo de campo con pueblos amazónicos y liderado proyectos financiados por NSF y Concitec. Su producción académica incluye libros y artículos en revistas de alto impacto sobre comunicación y análisis lingüístico. Te dejo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y a la directora de Federación por organizar este encuentro y sobre todo al Departamento de Humanidades, que este año ha hecho un esfuerzo por poner en vitrina todo el trabajo que los profesores y las profesoras de humanidades venimos tratando de destacar. Yo en realidad me siento muy honrado, muy orgulloso de ser parte de la última unidad de esta universidad de la sección de lingüística, donde hay investigadores e investigadoras de primera línea. Muchos han sido mis profesores y profesores que están acá, como Iván Miguel, el profesor Cerrón, y bueno, lo que yo voy a hacer ahora es contarles un poco de las cosas que venimos haciendo ya en la tercera región del Perú, ¿no? Porque costa, sierra, ahora toda la selva. Y bueno, son 15, 20 minutos, así que no te voy a tener tiempo de contarles muchas cosas, pero sí voy a tratar de un poco presentar la Estación Chana, que es una iniciativa que se inició hace 2 años y que ahora es una estación científica asociada a científicas del Departamento de Humanidades, desde la cual tratando de conocimiento sobre la diversidad lingüística y que obviamente está abierta a todos ustedes. Entonces, ya mencioné la palabra, siguientes. Ya mencioné la primera palabra que me gusta, o la primera frase nominal que me gustaría mencionar, que es diversidad lingüística. Y bueno, quiero un poco contarles que el trabajo que hacemos con interés en la diversidad lingüística o el estudiar las lenguas amazónicas y conocer un poco cómo es su gramática y cómo estas lenguas son procesadas y usadas por sus hablantes, parte de la idea de que la diversidad lingüística es un elemento fundamental para cualquier teoría general del lenguaje. Parte de la idea de que los idiomas en realidad son mucho más diversos en su estructura de lo que se ha solido reconocer, sobre todo desde las ciencias cognitivas, y que bueno, en realidad, sobre todo para los que trabajamos en lenguas poco estudiadas, no es poco común que al documentar sistemática y profundamente un idioma uno se tope con características estructurales, gramaticales que no han sido documentadas para ningún otro idioma en el mundo. Y esto forma parte de un debate que se inició en 2009 con este artículo de Nick Evans y Steve Levinson, que se llama El mito de los universales lingüísticos. Para resumírselos en un slide siguiente, lo que ellos dicen es que es en efecto poco probable que un lingüista marciano concluya que los extraterrestres hablamos todos dialectos de un idioma. Que es
una frase que dijo formalmente Chomsky, ¿no es cierto? Que si viniera un lingüista marciano, él sentiría que todas las lenguas, el chino, el hindi y el español son todos dialectos del mismo idioma. En realidad, desde esta perspectiva, esto no es valorado de esa manera y la idea es que la diversidad lingüística forma parte de un programa central dentro de las distintas maneras, las distintas manifestaciones que tiene la lingüística contemporánea. Siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo se estudia la diversidad lingüística? Se estudia de distintas maneras. Hay un fuerte componente de trabajo de campo, ¿no? Estos idiomas, los idiomas menos estudiados, obviamente son idiomas que son hablados en regiones remotas desde la perspectiva de los profesores universitarios. Entonces, uno hace trabajo de campo, de documentación, luego, bueno, usa software especializado para procesar y analizar esos datos, que luego son archivados en bases de datos, que luego desencadenan en gramáticas publicadas, ¿no es cierto? Y que luego terminan reflejándose en bases de datos tipológicas. Así es más o menos como se estudia la diversidad lingüística desde la tipología. Y de hecho de las, siguiente, sí. De hecho de las alrededor de 6.500 o 7.000 lenguas no mutuamente inteligibles que hay en el mundo, solamente 4.000 cuentan con algún tipo de descripción o documentación. Si bien 4.000 suena a un montón, el mensaje que hay aquí es que hay por lo menos 3.000 lenguas o 2.500 lenguas en el mundo habladas en este momento, de las cuales no sabemos nada, o sabemos por ahí algunas palabras. Entonces, todo esto para contarles un poco que la diversidad lingüística ha sido un tema bien importante dentro de la lingüística, desde hace algunos años, pero en realidad en las ciencias cognitivas la diversidad lingüística ha sido totalmente ignorada hasta hace muy poco. En 2009, un científico cognitivo que se llama Joe Henrich publicó, perdón, en 2010, un artículo muy famoso en el que hablaba de las sociedades weird. Weird en inglés significa raro, y ese era el acrónimo para Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic people, gente, ¿no? Gente occidental, educada, industrializada, rica y democrática, que en realidad han sido los sujetos de prácticamente toda la ciencia cognitiva que se ha hecho en las últimas décadas. La mayoría de las cosas que nosotros sabemos sobre la mente del Homo sapiens, o sea, de los humanos, sobre la psicología humana, proviene de cómo se han desempeñado estudiantes de Harvard, de Yale y de Princeton en experimentos hechos en un laboratorio. Y todos hablantes de inglés. Entonces, en el 2022, Damián Blasi y Asfa Majid, que de hecho estuvieron el año pasado, también estuvo este año, Asfa estuvo el año pasado aquí en la PUC, publicaron un artículo que movió un poco el terreno, señalando que efectivamente las ciencias cognitivas tenían una sobreexposición o sobredependencia del inglés que en realidad la obstaculizaba, la limitaba, ¿no es cierto? Porque esto da por supuesto que todas las personas, independientemente del idioma que hablemos y de las características gramaticales que tengan el idioma que hablamos, procesamos la información y procesamos el lenguaje de la misma manera. Y esto en estos momentos es bastante claro que no. Entonces ellos terminan con una invocación que dice, es momento de salir, ¿no? Que la lingüística cognitiva se ponga pues botas, se ponga su paraguas para irse al campo y salir a estudiar la mente humana, la psicología de los humanos desde una perspectiva que salga de estos laboratorios donde hay estudiantes privilegiados de alguna manera, ¿no? Y que además representan una población, un pedazo muy pequeño de la población mundial. Y en ese contexto es que nosotros empezamos a barajar esta idea de tener una estación científica en la Universidad Católica. Esto empezó hace muchos años, en realidad, pero hace un par de años recibimos un poco de apoyo
internacional y con ese apoyo internacional pudimos, y apoyo de la PUC también, en ese momento del Vicerrectorado de Investigación y ahora del Departamento de Humanidades, bueno, se ha comprado el pleito de sacar esto adelante y en este contexto nosotros empezamos a trabajar en esta idea de crear una estación científica en un contexto en el cual la idea o el concepto de estación científica no existía en la universidad. Es decir, no sabíamos qué eran las estaciones científicas, no las teníamos en nuestros reglamentos de investigación, pero sin embargo era algo que no era un instituto, que no era un centro, ¿no es cierto? Y bueno, ha sido un proceso con idas y venidas en el que hemos recibido apoyo de gente como Russell Gray y Baltasar Bickel, pero también de voluntarios como Mariana, que además Mariana Poblete, que es mi esposa, y Alonso Vázquez, que es un exalumno de esta universidad, que han trabajado con Doren por 2 años para que esto funcione. Y bueno, como les digo ahora, esto forma parte de, ha sido acogido por el Departamento de Humanidades, ya estamos en el proceso de institucionalizarlo, ya tenemos un comité, un directorio, y ahí vamos, ¿no? Y bueno, ahí tienen, esto lo podemos pasar, creo, esto, esperar solo para darles un poco de lengua. O sea, la idea es que la idea de sociedades weird o no weird también se puede aplicar a lenguas, se puede aplicar a culturas y se puede aplicar a perros, porque de hecho hemos trabajado con una especialista en relación humano-perro en sociedades no weird, tratando de entender si esa relación se da también de manera universal en el mundo o no. Pero dentro de las líneas de acción de Chana, nosotros hemos identificado 5. El siguiente, por favor. Un poco la que quería mencionar el día de hoy es la primera, que tiene que ver con psicolingüística de campo y ciencias cognitivas en contextos no weird. Ya les expliqué a qué me refiero con no weird. Y a partir de lenguas tipológicamente diversas. Ahí tienen la locación. Está en Pucallpa, ¿no es cierto? En las afueras de Pucallpa. Ahí tienen algunas fotos también de algunas actividades de índole formativa que organizamos con estudiantes locales y también de algunas de las investigaciones que hemos hecho centradas en psicolingüística. Y bueno, debo decir que lo más interesante de Chana, lo más enriquecedor no es el espacio, sino la gente que está alrededor. En realidad son más de 28 años trabajando en la Amazonía, los que yo tengo, y entonces hemos logrado construir un bonito ambiente de trabajo con colaboración con organizaciones, universidades y comunidades que, bueno, son bastante cercanas, bastante amigas y que tienen también interés en este tipo de proyectos. Y claro, tienen interés o les llama la atención porque la idea es que también todos estos proyectos deben tener algún tipo de apoyo al desarrollo, a la revitalización, a la educación de las lenguas, ¿no? Por ejemplo, tienen 2 apps educativas que hemos desarrollado, que las pueden descargar de Google Play. Hay 4 apps, Isconagua y una sobre Cacatay. Bueno, yo pensaba tomarme 10 minutos, me he tomado 12, así que voy a tratar de hacer la segunda parte en 8. Entonces, un poco en la segunda parte de esta presentación quería contarles un poco qué se puede hacer en Chana desde la perspectiva de las ciencias cognitivas del lenguaje, desde una perspectiva además intercultural, o que atienda a la diversidad lingüística. Y hay un tema que a mí me vino obsesionando desde hace muchos años, desde que era muchacho, es este tema de las lenguas con ergatividad o las lenguas ergativas y cómo se procesa la ergatividad en las lenguas del mundo. Muy brevemente, el español es una lengua nominativo-acusativa en la cual los sujetos se marcan o no se marcan de la misma manera, independientemente de si el verbo es transitivo o intransitivo. En las lenguas ergativas, los sujetos de verbos transitivos se marcan de forma diferenciada a los sujetos de los verbos intransitivos. Es decir, si yo digo Juan durmió, Juan no lleva marca,
Pero si yo digo Juan comió yuca, yo voy a decir Juan, una marca de sujeto, comió yuca. Entonces hay una diferencia en cómo se marcan los sujetos de verbos transitivos e intransitivos. Entonces, una pregunta que ha estado ahí desde hace mucho tiempo es si los hablantes de lenguas nominativo-acusativas procesan o planifican sus oraciones siguiendo las mismas estrategias psicolingüísticas que los hablantes de lenguas de ergativo absolutivo. Y esa es una pregunta que está ahí, pero también considerando que las lenguas ergativas son tipológicamente muy distintas entre sí, es decir, la ergatividad no es un fenómeno unívoco en las lenguas del mundo. También una pregunta que a mí siempre ha estado rebotando en mi cabeza es si todas las lenguas con ergatividad, independientemente de estas diferencias morfosintácticas, se procesan de la misma manera o son procesadas de la misma manera por sus hablantes. Entonces, para ello, como yo no soy psicolingüista, busqué psicolingüistas y así se inició este proyecto de investigación. ¿Qué es lo que hemos estado tratando de responder? En psicolingüística, esto yo también lo aprendí hace poco, la verdad, existe, que a mí me resulta muy contemplativo, pero bueno, en psicolingüística hay un principio básico que se asume que es universal, que se llama incrementalidad. Básicamente la idea es que yo planifico palabra por palabra, es decir, que la linealidad de los enunciados, que de hecho no es una característica de los enunciados en lenguas de señas, sino en las lenguas orales, también se plasma en la manera como yo planifico lo que voy a decir. Entonces yo cojo una palabra y cuando cogí esta palabra ya limité el número de posibilidades de palabras que puedo combinar con esa anterior. Entonces ya hice solo tengo unas posibilidades estrechas. Elijo una y o vuelve a ocurrir lo mismo. Y cuando llego acá, en realidad no es que yo desde el principio planifiqué el verbo, sino que el verbo es el resultado de una planificación incremental. Un poco como cuando ustedes escriben cualquier cosa en Google y les completa el enunciado, les da varias opciones, ¿no? Esto es una cosa muy fuerte en psicolingüística y, como les digo, se cree que tiene bastante evidencia empírica y se cree que es universal. Ahora, las lenguas ergativas en realidad son muy distintas entre sí. Hay algunas lenguas donde esta marca especializada de sujetos transitivos está siempre, es bien regular. Y hay otras donde solamente aparece en ciertos contextos. Por ejemplo, en algunos aspectos, en algunas construcciones, en las oraciones positivas y no en las negativas. Entonces, hay una diferencia morfológica entre las lenguas ergativas que es muy conocida para la gente que estudia estas cosas. Shipibo-Conibo es una lengua cercana a la estación Chana, con la que nosotros hemos trabajado ya muchos años, que se caracteriza por tener una marcación morfológica muy regular de la ergatividad. Entonces, los enunciados en Shipibo siempre van a lucir así. Yo voy a tener una marca de absolutivo, bueno, los pronombres llevan una marca de absolutivo, y los sujetos transitivos llevan esta marca N de ergativo. Y no importa el aspecto, este es imperfectivo, este es perfectivo, no importa el verbo, en realidad es una marca bastante estable, con muy pocas excepciones. El hindi, por otro lado, es una lengua en la que solamente hay marca de ergativo si el verbo está en perfectivo. Es decir, si yo digo, Ram está comiendo mangos, no hay marca de ergativo. Si yo digo, Ram comió un mango, hay una marca de ergativo, ¿no? Entonces, hay de estas diferencias muchas en las lenguas ergativas del mundo. Y una pregunta válida, y que todavía no está bien respondida, es si la ergatividad se procesa y se planifica de la misma manera en hablantes de hindi y de Shipibo-Conibo. Entonces, esto me lo voy a saltear y voy a ir a las hipótesis. ¿Qué posibilidades podría haber? Opción 1 sería decir, bueno, en las lenguas ergativas, dense cuenta que yo digo mi sujeto, entonces yo ya tengo que saber si mi verbo es transitivo o no, porque si no, no le pongo la marca de ergativo, ¿no? Que eso es diferente a las lenguas de nominativo acusativo. Una posibilidad entonces es que yo planifique mi frase nominal ergativa y mi verbo al mismo tiempo. Eso se llama verb co-planning.
La opción 2 es que haga lo propio con el objeto. ¿Qué define la transitividad? La presencia de un objeto, entonces planifico estas dos al mismo tiempo y luego sigo. Y la opción 3 es que efectivamente la ergatividad se planifique incrementalmente. Opción 1 y opción 2 rechazarían la hipótesis de que la incrementalidad es una cuestión universal en el procesamiento del lenguaje. Centralmente o interesantemente se ha afirmado que el hindi exhibe coplanificación del verbo, es decir, opción 1. O sea, el hindi es obvio, tú tienes que saber si tu verbo va a estar en perfectivo para poner la marca. Entonces tú tienes que planificar tu verbo mientras planificas tu frase nominal para saber si va a llevar o no la carga aquí. Este es el argumento de Safari Hussain en un artículo que aparece en las actas de un congreso de psicolingüística. Entonces, ¿cómo podemos testar esto en Shipibo? Y vamos terminando. Hay un método que se llama Picture Word Interference y que más o menos funciona así. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? Ustedes ven una imagen de una cuchara, pero leen knife. Entonces, eso es una interferencia. A ver, el siguiente. Es que esto hubiera sido más bonito si no bajara. ¿Listos? Ya. Entonces ahí ven dog y limón, entonces ahí en principio no habría una interferencia. Entonces nosotros hicimos un pequeño experimento en Shipibo, básicamente tratando de ofrecerle a los hablantes, siguiente por favor, situaciones como esta, donde está la marca de atractivo, ¿no? Y básicamente cuando la gente tenía que decir lo que veía, le metíamos... no, la siguiente. Acá. Entonces, le metíamos interferencias. Entonces, a veces hacíamos interferencia con el hombre, bak, que significa niño, a veces con la ut y a veces con el verbo. En lugar de cortar, otro verbo. Y siempre manteniendo esta idea de, siguiente, de que hay una que interfiere y una que no interfiere, ¿no? Siguiente. Entonces, básicamente aquí tienen, en todos hay un baseline, hay un break, y, o sea, hay una que interfiere, y lo hicimos tanto con los verbos como con los sujetos como con los objetos. Resultados. Ya acabo, ya sé que ahorita acabo. Los resultados sugieren que en realidad hay una interferencia para las frases ergativas, o sea, cuando interferimos en el sujeto hay un efecto de interferencia, pero cuando interferimos en el verbo no hay un efecto de interferencia. Lo mismo pasa con la siguiente. Lo mismo pasa con el objeto directo. Cuando interferimos con el sujeto, volvemos a encontrar un efecto de interferencia, porque como ven, esto es el tiempo, y la línea azul es que le está tomando más tiempo a la gente procesar las formas con interferencia, y en las absolutivas, en cambio, como ven, no hay ningún efecto de tiempo. O sea, poner un distractor asociado al objeto no hace que la gente demore más. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Básicamente, el efecto de interferencia para el ergativo muestra que la metodología funcionó. O sea, sí hay interferencia cuando metemos un sujeto como back al hombre. Entonces, tenemos prueba de que efectivamente el método estaría funcionando, pero no hay evidencia de que si metemos algo asociado al verbo, en el momento de pronunciar el sujeto, eso genere una demora. O sea, no hay interferencia de verbo, por lo tanto no hay coplanificación con el verbo. Lo mismo con la frase absolutiva. Metemos un objeto distractor y no hay un efecto significativo de distracción. Entonces, al parecer, los Shipibo con Ivo sí procesan la negatividad de forma incremental. Y eso hace sentido porque, claro, en el Shipibo con Ivo, tú siempre vas a usar o sea, lo único que necesitas es reconstruir que tu evento es semánticamente de alguna forma transitivo, que es algo que no es ni siquiera
gramatical, y en realidad siempre vas a tener una marca de ergativo porque la marca de ergativo está siempre, es bien sistemática. En hindi, tú necesitas saber si el verbo va a tener tal aspecto o va a tener tal, o si va a estar en el ariosco o lo que sea, y sobre la base de eso decides o no la marca de ergativo en el sujeto. Entonces, con esto termino. Este experimento que todavía no está publicado, todavía no sé si estará bien, de repente está pegado del rol, entonces, la idea sería que los diferentes tipos de ergatividad en hindi y en shipibo también difieren en términos de organización y construimiento del lenguaje. En shipibo con Igo teníamos una planificación del caso ergativo incremental, similar a lo que dice la psicolingüística, y en el caso de la planificación del caso ergativo del hindi, tenemos la co-planificación con el. Y ese me parece un mensaje súper bonito, y ese es el tipo de cosas que nos gustaría hacer desde el Perú, contribuir a este tipo de debates, a entender la diversidad lingüística de forma más, digamos, contribuir a eso y quitar un poco el sesgo que ha tenido la psicolingüística y las ciencias cognitivas de siempre mirar a gente con ciertas características y con cierta ley. Gracias. Muy bien, continuando con el programa que inicia el día de hoy, tenemos a Marco Lobón con su ponencia Discriminación y Racismo sobre el castellano amazónico. Marco Lobón es doctor y magíster en lingüística por la UP, licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la RAE Azalea, beca de la Fundación Carolina. Ha enseñado en la PUC y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue director del Instituto de Investigación de Universidades entre 2002 y 2024. Sus intereses abarcan la adquisición del lenguaje, el maternés, la lengua de señas, comunicación intercultural y humanista. Buenas tardes. Uno de los saludos que mis colegas superiores como saludado tanto en los ponentes superiores también, Sergio, a Denis y digamos, Roberto nos acaba también de exponer. Yo lo que quiero presentar ahora es un estudio en el marco justo del encuentro anual de investigación, creación e innovación. Estoy pensando qué podría ser expuesto y muchos de los que nos hemos registrado en este encuentro somos varones, ¿no? Es lo primero que quería señalar porque por ahí nos dijeron que por qué no había una mujer en esta exposición, pero como el encuentro fue abierto, creo que cada uno quiso participar con alguna ponencia y al parecer no se presentó ninguna profesora para esta mesa. Pero voy a hablar de algún tema vinculado con el tema mujer también dentro de la exposición, que me parece importante. Bien, en el caso de los castellanos, en el Perú se han hecho varios estudios con respecto a las variedades lingüísticas, términos descriptivos, pero también se han hecho estudios vinculados a los aspectos sociolingüísticos. Muchas veces, muchos investigadores han indicado, por ejemplo, que las variedades andinas están adscritas a rasgos negativos. A veces son vistos los hablantes como motosos, como incompletos, como arcaicos por la forma en cómo se expresan o las palabras que se tienen. Y las conclusiones con respecto al lado sociolingüístico de las variedades andinas
me hizo pensar qué ocurría con respecto a las variedades amazónicas, qué estaba sucediendo por el otro lado. Algún estudio que encontré fue el antropólogo Albert Schiff, quien empezó a indagar que las variedades amazónicas son también vistas de manera negativa. Entonces, una manera de poder indagar sobre lo que piensan los peruanos o los pobladores peruanos, dado que si bien cierta investigación puede realizarse con entrevistas, un trabajo de campo, opté por un método que es recurrir a las redes sociales, recurrir a lo que decían los foros, lo que decían en los blogs de diversos tipos, ¿no? Hice una gran muestra y luego empecé a seleccionar comentarios con respecto a las variedades amazónicas y empecé a darme cuenta que en el Perú la mayoría, si se refiere al castellano amazónico, le llama el habla chará, sea si una persona es de Ucayali, si es una persona de Madre de Dios, si es una persona, digamos, del Amazonas. Mientras que muchos de los estudios indican que el habla charapa parece ser que se circunscribe a lo que se llama Ucayali. Pero entonces esto me hizo pensar qué estaba ocurriendo y la investigación me llevó a encontrar algunas cosas como lo siguiente. Entonces, por un lado empecé a encontrar esto que puedo llamar una identificación de los y las hablantes de habla amazónica que están dentro del Perú y fuera del Perú. Por ejemplo, encontré uno de los comentarios de una peruana que era confundida como mexicana, pero ella misma se reivindica como peruana por su forma de hablar. Incluso usaba una serie de superlativos para reconocerse como super charapa o digamos, reconoce que hay acentos y el de ella es el acento selvático. Entonces, empiezan a aparecer una serie de también estereotipos con relación a la variedad lingüística y muchas veces los hablantes, los mismos hablantes o las personas que no son hablantes de las variedades amazónicas terminan por reconocerse como hablantes de acento selvático o acento de la selva, ¿no? Entonces esto tenía que ver con el tema de identificación. Luego, en la siguiente diapositiva, hay una cuestión de autenticidad, ¿no? ¿Quién, digamos, es más o menos charapa? Cuando empecé a ver las entrevistas que hacen ciertos creadores de contenido a las personas que hablan charapa, a veces le dice, ah, tú tienes tal acento, tú eres charapa. Pero en un momento en que no habla como charapa, le dice, oye, ¿qué pasó? Tu charapa se fue, ¿no? Entonces empieza a verse que ser charapa es el que tiene el cántico, y si no tiene el cántico, no es realmente un hablante de la variedad amazónica o digamos que habla charapa. Siguiente diapositiva. Iba encontrando estos mismos resultados que se ve también en las variedades andinas, ¿no? Cuando se discuten los temas de autenticidad de quién o no habla una lengua andina realmente o quién habla una variedad andina. Luego me pareció interesante cómo algunos venezolanos en Tarapoto habían asimilado, digamos, esos cánticos y ellos en algunas redes sociales se identifican como Benicharapa. Encontré esa palabra compuesta que mostraba ese mestizaje y en una de las entrevistas incluso que le hacen a un venezolano, el entrevistador le dice, oye, tú hablas con charapa. Entonces, en los audios, por ejemplo, que encontraba, muchos, o sea, algunos varones empiezan a usar palabras como ñañito, siendo venezolanos, ¿no? Porque ya se han acostumbrado a la zona y también tienen ese acento al que le escriben el ser charapa. Adelante, por favor. Pero cuando empezó a ver más las redes sociales, ya empieza a inscribirse desde el punto de vista de qué está siendo asumido por variantes amazónicas o incluso habla charapa. Y muchas veces dicen que es un idioma mezclado, lo ven como digamos, suena con errores gramaticales, es una cuestión dialéctica por los dialectos. Incluso en uno de los programas de televisión, el comentarista empezó a imitar a un hablante amazónico y las personas comentaron el video
muy enojadas diciendo que se burlan de ellos, que se burlan de manera despectiva. Quiere decir que también les afecta a las personas que son identificadas como hablantes de habla charapa o hablantes selváticos. Incluso señalan que la palabra charapa está escrita para la tortuga, y muchas veces se enojan cuando los comparan con las tortugas. Vamos a la siguiente. Incluso dice que el tipo de habla es feo, ¿no? Dice que feo hablan. Entonces, veo también que la cuestión de belleza se relaciona con el tipo de acento. Son, digamos, comentarios que van apareciendo dentro de las redes sociales. Sigamos. Y hay uno que terminó como asumiendo la perspectiva, o sea, que habla de la dicción, de la etiqueta social que debe tener una persona, y terminó calificando a, digamos, a las personas charapas, que si bien son extrovertidas, lo ven como vulgares y con un acento marginal. Entonces veo que hay una serie de discriminaciones relacionadas con las variedades lingüísticas amazónicas, sobre todo cuando las engloban esto que se llama los charapa. Adelante, por favor. Ya, una vez que vi estas características generales de cómo se veía las variedades amazónicas, cómo lo reducían a la charapa, empecé a ver también el tema de los sujetos hablantes, que cómo eran percibidos, porque los estudios sociolingüísticos no solo detallan cómo se percibe la variedad, sino también cómo se perciben los hablantes. Entonces, en este corpus empecé a encontrar rasgos sobre las mujeres y rasgos sobre los varones. Y sobre las mujeres, por ejemplo, empezaban a decir cosas vinculadas con la sensualidad. Por ejemplo, que su acento, dice Merrecho, o sea, está muy vinculado con temas sexuales, ¿no? Muchas veces esperan despertarse y escuchar la voz de una charapa, ¿no? O mañana regresan y porque ha escuchado la voz de la charapa. Entonces, veo que hay una percepción de los varones hacia las mujeres. Todos estos comentarios, sobre todo estos foros, cuando empecé a identificar quiénes se escribían, todos eran varones. Entonces, hay una percepción varonil hacia el tipo de habla de las mujeres. Si avanzamos con la siguiente perspectiva, por ejemplo, me encantan cuando hablan con ese acento, no es gracioso como hablan, no tienen fama de calenturientos, ¿no? Mota, que es un antropólogo, empieza a ver pues, que la imaginación colectiva hacia las mujeres charapas está siempre asociada con actividades sexuales, actividades eróticas, por lo que en la investigación dije cómo puede describirse esto y me parece que es un estereotipo de acento erótico, ¿no? Entonces hay un acento erótico en el imaginario de los peruanos. Y avanzamos con la otra diapositiva. Empecé a encontrar puntos referidos a la raza, ¿no? Decía, las charapitas ayudan a mejorar la raza, ¿no? Entonces veía que realmente los temas de lenguaje y cuerpo empiezan a aparecer, o como que su voluptuosidad está en relación con la raza, incluso le dicen la raza charapa. Por favor, ¿qué consecuencias traen estos estereotipos lingüísticos, estos estereotipos culturales? Y en los mismos comentarios empiezan a señalar que las mujeres no terminan siendo considerables para formar un matrimonio o formar una pareja, ¿no? Muchos de los comentarios dicen que las mujeres no se les puede tomar en serio, o digamos, no las recomiendan para esposas. Quiere decir que empieza a cosificarse a las mujeres y simplemente sirven para una cierta actividad que es la actividad sexual o sus relaciones sexuales. Fíjense que empieza con estos temas lingüísticos, pero también están asociados a estos temas culturales. Ahora, con respecto a los varones, ¿qué es lo que encontré? Avanzamos. Ya, bueno, también vi la parodia, muchas mujeres empezaron a decir, amiga, no hables, ¿por qué? Le dice, porque me das vergüenza, ¿no? Entonces empecé a encontrar también el tema de la vergüenza. Ahora sí vamos a ver el de los varones. ¿Qué pasa con los varones? Encontraba comentarios que los varones, charapas, o que hablan en forma con variedades amazónicas, tienen un acento, digamos, dice, está con asterisco, uno puede inferir que dice la palabra cabro, dice ese acento, dice que toman agüita de coco en el momento de hablar. Entonces, se empieza a erotizar también a los varones con respecto a cómo hablan. Avanzamos y
muchas veces esto está vinculado con los temas de su cuerpo, dicen que son mente abierta, que son sensuales, candorosos, digamos, vinculados con también organosería, vagos, ¿no? Que eran otras cosas que se encontraban con respecto a los varones. Avanzamos, por favor. Y también habían comentarios que su forma de hablar respondía porque toman mucho aguaje. Pero estos comentarios decían que el aguaje los hace mujer, que el aguaje termina en su efecto, decía, ¿no? Que los hace chivo, que le suda la espalda. Entonces, empecé a encontrar la asociación también entre, digamos, o un elemento cultural, la forma de hablar y los estereotipos que se empiezan a generar, ¿no? Avanzamos, por favor. ¿Qué prejuicios empezaron a aparecer? Entonces, prejuicios vinculados con la sexualidad, ¿no? Que, digamos, los charapos están en relación con transexuales o homosexuales, que le gustan los varones, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de ciertos elementos lingüísticos culturales empiezan a aparecer consecuencias. Y la última, la siguiente, es que generalmente los humoristas, estas redes sociales prestan atención más a las mujeres y de los hombres no, porque los hombres no son hombres, ¿no? Generalmente son los comentarios vinculados con estas maneras de percibir a los hablantes de lo que puede llamarse variedades amazónicas. Como conclusiones, creo que ya tengo las conclusiones, y como he ido repitiendo en el espacio digital, lo que se ha visto es que las variedades del castellano amazónico parecen englobarse en esto que se llama habla charapa, que si bien es cierto que el habla charapa lo restringen a Ucayali y a ciertas zonas, para la mayoría de las personas en el mundo digital está asociado con todo, personas que se encuentran en la selva y que se estereotipa, digamos, en el caso de las mujeres, son vistas con un acento erótico, igual también con los varones, se ve que es una variedad no tan aceptada por algunos, pero se involucran con los sujetos por el lado erótico, pero no los aceptan como personas porque no se casan, no se vinculan, no se relacionan. Entonces, veo que los estereotipos negativos terminan siendo peligrosos porque acarrean sesgos lingüísticos y sesgos culturales, ¿no? Siguiente diapositiva, que es, digamos, agradecimiento por el espacio, por este comentario. Y por último, un adicional, porque como dijeron, pienso un poco en el tema de innovación, porque este es un espacio de creación e innovación. Yo, después de todo este proceso reflexivo, dije que se puede quizás establecer unas campañas online en el que se promueve el respeto hacia las variedades lingüísticas, ¿no? Que digamos, ya las investigaciones por el lado andino han sido muy concretas, han ido a un asunto que nos ha puesto la atención, y creo que por el lado de las variedades amazónicas hay que ver si se puede comenzar a tener mensajes positivos, de repente restringir las burlas, esas cosas de las higienes verbales que se presentan en relación con los hablantes de variedades amazónicas. También se ha visto que se habla de los derechos lingüísticos de las variedades amazónicas. Entonces, pensar un poco sobre, por ejemplo, alguien me preguntó si era posible hablar como amazónico o con su propia forma de hablar en la televisión. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tendría que restringir su forma de hablar para un espacio comunicativo? Entonces, habría que ver si se puede extender la investigación a los ámbitos radiales, televisivos, su aceptación, guiar un poco a los procesos de la producción comunicativa, hacer entender a personas que están en cosas como televisión que hay variedades lingüísticas, porque si bien es cierto que estamos atendiendo a la escuela, tenemos que atender también a estas instituciones difusoras de redes sociales, difusoras de comunicación, que parece ser que no comprenden qué es las variedades lingüísticas y por qué se tienen que, digamos, aceptar las formas en que las que tienen las personas al momento de hablar. Incluso yo creo que tengo una forma de hablar peculiar también, ¿no? Espero que les haya agradado esta charla. Muchas gracias.